Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy, pero muy bien. Les habla Armando Segundo Enrique Requena, un servidor al cual pueden ubicar fácilmente a través de su correo electrónico asenriquesr@gmail.com o alternativamente a mi celular con prefijo país 591 y el número 60001363, a través del cual también pueden enviarme mensajes y establecer inclusive conferencias mediante WhatsApp. El tema que hoy día nos reúne, que nos convoca, es el análisis de variaciones en los costos y la asignación de responsabilidades. En particular, en este video nos abocamos a la parte B, que son modelos bidimensionales. La ponencia ha sido distribuida en 4 videos. El primero contiene la parte A con el marco conceptual. El segundo video contiene la parte B con el análisis de variaciones para un modelo bidimensional de costeo. El tercer video contiene el mismo análisis, pero para modelos tridimensionales de costeo. Y la cuarta parte contiene casos. Arranquemos con el modelo bidimensional de costeo. Asumamos que queremos cuantificar lo que es el costo unitario de una marraqueta de pan francés. No es pan en general, sino un pan en particular, y es una unidad específica. En este caso es la marraqueta. Los elementos que intervienen son, por una parte, la harina, materia prima fundamental, el agua, la sal y la levadura. Por otro lado, un ingrediente muy importante como es el combustible, mediante el cual se van a activar o calentar los hornos, las amasadoras, las moldeadoras, etcétera, etcétera, y un factor obviamente insustituible por ahora, que es la mano de obra. En la lámina anterior hemos identificado de que el bien que vamos a producir es una marraqueta de pan francés. También hemos identificado la serie de insumos y factores que intervienen en este proceso. Pues bien, el costo unitario que vamos a establecer es para una marraqueta, pero para uno de estos insumos o factores específicos. En este caso en particular, por la harina. Ahora debemos preguntarnos qué costo unitario vamos a cuantificar. Para responder a la pregunta anterior debemos recordar cuál es el propósito final del cálculo. De hecho, este consiste en determinar la variación de costo que se ha producido para un bien tan específico como una marraqueta de pan francés de 350 gramos por concepto del ingrediente harina, entre una cifra presupuestada, por ejemplo, y el valor o costo unitario que se ha generado como promedio para el mes de agosto del 2017. De esta manera, estableceríamos, por lo tanto, la variación en el costo unitario por harina de la marraqueta de pan francés de 350 gramos en el mes de agosto respecto al valor presupuestado. También podemos confrontar el costo unitario de la marraqueta de pan francés por concepto de harina que se registra como promedio el mes de agosto del 2017 respecto a lo que fue el mismo costo unitario de la marraqueta por concepto de harina registrado en promedio para el mes de julio del 2017.
También podemos confrontar lo que ha sido el costo unitario promedio de la marraqueta por concepto de harina para un lote 2 de producción versus lo que ha sido el mismo costo pero para un lote 1, o bien para lo que es el costo unitario presupuestado por marraqueta por concepto de harina por lote. En lo sucesivo nos vamos a abocar a la cuantificación del costo unitario presupuestado versus el costo unitario histórico. Siguiendo con el tema, vamos a proceder, como decíamos, a la cuantificación del costo unitario presupuestado de la marraqueta de pan francés por el insumo harina. Como son dos las variables que intervienen en este modelo bidimensional, nos basta con dibujar un plano cartesiano en cuyo eje de las ordenadas vamos a colocar la variable R, que representaría el requerimiento de harina por cada marraqueta de pan francés. Y en las abscisas vamos a colocar la variable P, que es el precio neto de IVA de 1 kilogramo de harina puesto en la panadería afectado por la respectiva provisión por mermas. Ya tenemos el plano cartesiano y ahora vamos a ubicar en él, por una parte, lo que es la variable R sub P, que es el requerimiento unitario programado o estimado de harina por cada marraqueta de pan francés. Por otra parte, en el eje de las abscisas vamos a trazar la paralela a la ordenada, que representaría el precio presupuestado para 1 kilo de harina puesto en la panadería más la respectiva provisión por merma. La pregunta a responder ahora es cómo calculamos este costo unitario. Ahora vemos de que lo que hemos dibujado es una superficie rectangular y sabemos de que esta superficie se calcula haciendo el producto entre el valor de los lados. En este caso, en las ordenadas tenemos un lado que vale R sub P, que es en realidad el requerimiento programado por unidad de marraqueta por concepto de harina. Y por otro lado tenemos el valor P sub P, que representa lo que ha sido el valor unitario presupuestado para 1 kilo de harina. Formalmente, el costo unitario presupuestado para la marraqueta es igual a R sub P por P sub P. Pasemos ahora a la cuantificación del costo unitario histórico por concepto de harina de una marraqueta de pan francés. Es fácil deducir que, al igual que el cálculo del valor presupuestado, esto resulta del producto entre el requerimiento físico histórico promedio de kilos de harina por marraqueta por el precio al cual históricamente hemos conseguido 1 kilo de harina puesto en planta más la provisión para merma. Formalmente, este costo unitario de la marraqueta por concepto de harina es igual al producto, como lo hemos dicho recién, de el requerimiento histórico unitario que se ha registrado por cada marraqueta en cuanto a consumo de harina por el precio al cual históricamente hemos conseguido el kilo de harina puesto en la panadería más la respectiva provisión para merma. Habiendo ya concluido el cálculo del costo unitario, tanto presupuestado como histórico, pasaremos a la cuantificación de la variación registrada entre ambos costos. Preguntémonos ahora de qué orden es la variación en el costo unitario por harina de la marraqueta de pan francés. Para ello, traigamos a nuestro plano cartesiano la superficie pintada de amarillo que corresponde al costo unitario histórico. También tracemos los límites de este rectángulo
que está constituido por el requerimiento histórico de harina por cada marraqueta, como también el precio histórico del kilo de harina. Traigamos ahora lo que es la superficie de color verde correspondiente al costo unitario presupuestado de la marraqueta de pan. Esta superficie está limitada por las dos variables, que son el requerimiento programado, que son la cantidad de kilos de harina estimada que se necesitaría para llegar a una marraqueta de pan francés. Por otra parte, la variable P sub P, que es el precio presupuestado para el kilo de harina. Procedamos ahora a retirar estas superficies pintadas de amarillo y verde para que quede, digamos, los espacios delimitados por las líneas que representan a cada una de las variables involucradas. Establezcamos ahora cuáles son las componentes de la variación del costo unitario de la marraqueta de pan francés por concepto de harina. Tal y como podemos apreciar, existe una primera superficie que llamaremos A en color rosado, una segunda superficie que llamaremos B en color azul y finalmente una tercera superficie de color amarillo rotulada con la letra C. ¿Cómo cuantificamos el orden de la variación representada por la superficie A? Aparentemente es muy simple. Sabemos todos que para calcular la superficie de un rectángulo se multiplica el valor de los lados, en este caso el ancho por el alto. El ancho viene a estar representado por el valor RP, ¿cierto? En cambio, el alto de este rectángulo es la diferencia que hay entre el valor de P sub H, que es el precio histórico, menos el precio presupuestado. Formalmente, esto equivale a B sub P igual a P sub H menos P sub P por R sub P. R sub P, reitero, es el ancho de este rectángulo, en cambio P sub H menos P sub P es el alto de este rectángulo. ¿Qué representa esta variación en el costo unitario que llamaremos A? Simplemente representa el efecto puro de la variación en el precio del kilo de harina, que equivale al costo según hemos establecido antes. ¿Por qué decimos que es una variación pura? Si se fijan en la gráfica, lo que estamos cuantificando es el cambio en el precio y lo estamos afectando por el requerimiento programado. Por lo tanto, la variación en el requerimiento no entra en este cálculo. Por esa razón que ahora esta variación llamada A solamente representa lo que habría cambiado el costo unitario de la marraqueta de pan si solo hubiese variado el precio de la harina. Formalmente, la variación pura basada en el precio es igual a la diferencial de precio de la harina, P sub H menos P sub P, multiplicado por el requerimiento programado de harina por cada marraqueta. La gran pregunta ahora es quién o quiénes son responsables de esta variación. En principio, y eso es lo que se llama análisis lineal, que es identificar causa, pero no la causa de las causas, el gran responsable es quien adjudica la compra en base a la variable precio. Digo esto con mucho énfasis, porque a veces también hay una adjudicación por factor calidad. Entonces, si alguien adjudica por factor precio, pero además alguien que tiene más poder adjudica por factor calidad, ocurrirá de que el precio adjudicado en realidad responde más a una calidad que a una simple elección por precio. Y por lo tanto,
En esta variación estaría también involucrado aquel que con mayor poder adjudica la compra por calidad. ¿Cómo cuantificamos ahora el orden de la variación representada por la superficie B? Esto ya lo sabemos hacer. Simplemente multiplicamos la base del rectángulo por su altura. La base está configurada o conformada por la diferencial que existe entre el requerimiento histórico de kilos de harina por cada marraqueta, es un valor promedio histórico, menos lo que fue el requerimiento de kilos de harina planeado o programado para cada marraqueta. Esta diferencial la multiplicamos por lo que es el precio planeado para el kilo de harina. Siendo así, se trata nuevamente de una variación pura, por cuanto la única variable que entra en juego es la diferencial de rendimiento. Formalmente, la variación por rendimiento de la harina en este caso, por cada marraqueta, es igual a la diferencial del rendimiento histórico y el rendimiento planeado por el precio planeado para un kilo de harina. Corresponde a preguntarse quién o quiénes es o son los responsables por la variación B en el costo de la marraqueta de pan francés. En principio, ojo, digo en principio, es el jefe de la planta, el jefe de los panaderos, por cuanto él tiene como misión lograr una cierta calidad del pan, pero bajo cierto rendimiento de los factores e insumos. Y por lo tanto, como ha tenido un requerimiento mayor de harina por cada marraqueta, aparentemente esa variación es atribuible a él. Recordemos de que esta variación la estamos multiplicando por el precio planeado, así que el precio no está entrando en consideración. Sin embargo, si hacemos un análisis de la causa, podemos colegir que eventualmente la variación en el requerimiento de harina también esté vinculada con una variación en el precio al cual se ha obtenido la materia prima. En efecto, podemos especular que un menor precio de la materia prima está asociada a una menor calidad y como consecuencia esto se traduce en planta en un mayor requerimiento de harina. Si fuera así, lo que hay que preguntarse es si ha sido o no acertada la decisión de adjudicar la compra a esta harina de menor calidad a un menor precio. La respuesta es muy simple y la vamos a ver numéricamente en las próximas láminas. Si esta disminución en el precio implica un aumento del requerimiento inferior a la caída porcentual en el precio, va a redundar en una caída o una bajada en el costo unitario de la marraqueta, lo cual naturalmente será positivo para la competitividad precio de la firma. Por el contrario, si esta disminución porcentual en el precio está asociada a su vez un aumento porcentual en el requerimiento superior a esta disminución porcentual en el precio, esto traerá aparejado un aumento en el costo de la marraqueta, lo cual disminuirá el margen de ganancia de la compañía y o su posición competitiva precio de la marraqueta. En este primer escenario tenemos una harina de calidad 1 que se consigue a razón de 6.5 pesos bolivianos por kilo y en que el requerimiento es de 100 gramos por cada marraqueta de pan francés, lo que equivale a 0.10 kilos. Con esto, el costo por cada marraqueta por concepto de harina pasa a ser 0.65 bolivianos.
Veamos este segundo escenario en que se consigue la harina a un precio inferior al anterior a razón de un 5% menos, o sea, al 95% del precio anterior. Esto implica, por supuesto, una rebaja en el costo de un insumo principal, que pudiera significar o traducirse en una rebaja en el costo del producto. Sin embargo, eso pasa por lo que suceda a nivel de los requerimientos unitarios. En este caso en particular, por las cifras que estamos manejando, este requerimiento ha crecido en un 3%. De 100 gramos se fue a 103 gramos. Bueno, esta conjugación de el menor precio a razón de un 5%, con un mayor requerimiento a razón de un 3%, se traducirá por supuesto en una rebaja en el costo de la marraqueta de pan francés. Por lo tanto, esta operación que ha hecho el área de abastecimiento ha resultado conveniente para la competitividad precio de la empresa. Asumamos ahora de que mantenemos la rebaja del 5% en el costo de la harina, pero el área de producción detecta de que el requerimiento de harina ha crecido en un 8%. Vale decir, mientras el precio se logró rebajar para la harina en un 5%, el requerimiento de harina por cada marraqueta aumentó un 8%. En este caso en particular, el costo de la marraqueta por harina, en vez de bajar, subirá. En este contexto, la reunión entre el área de abastecimiento y de producción necesariamente deberá llevar a la conclusión de que esta calidad de harina en particular no es conveniente y por lo tanto hay que volver a la calidad 1 o a la calidad 2, pero de aquella harina que rebajar un 5% implica un incremento en el requerimiento solo del 3%. Corresponde ahora que nos ocupemos del rectángulo o el cuadrilátero C. ¿Cómo calculamos la superficie de este rectángulo? Simplemente multiplicando el ancho o la base por la altura. En este caso será R sub H, que es el requerimiento histórico observado para el consumo de kilos de harina por marraqueta de pan francés, menos el requerimiento planeado de kilos de harina por marraqueta pan francés, y eso multiplicado por la diferencial que hay entre el precio histórico de la harina menos el precio planeado de la harina. Formalmente lo tenemos acá, la variación del factor precio y requerimiento, que es una variación combinada, es igual a RH menos R sub P por P sub H menos P sub P. ¿Por qué a esta variación la hemos llamado combinada? Simplemente porque conjuga dos variaciones que son la variación que se ha producido en el requerimiento de kilos de harina por marraqueta con la variación que se ha producido entre el precio histórico y el precio presupuestado para el kilo de harina. La gran pregunta ahora es quién es responsable de esta variación combinada. Naturalmente que las dos áreas involucradas, vale decir, por una parte el área de transformación, la panadería, y también el área de abastecimiento encargado de la compra de la harina. Corresponde ahora preguntarse en qué orden de magnitud son responsables por la variación
cada una de estas dos áreas involucradas, abastecimiento y producción. Cuando estamos frente a variaciones combinadas, no se sabe en qué orden de magnitud es responsable cada una de las áreas involucradas, por cuanto en una multiplicación el valor resultante Despleguemos la tabla numérica comprometida. En ella hemos seleccionado 8 de infinitas combinaciones entre multiplicando y multiplicador que generan como resultado un cambio de 6.5. Si la primera columna la vinculamos con el cambio en el rendimiento de la harina y a la segunda la vinculamos con el cambio en el precio del kilo de harina, o lo que es lo mismo, la primera la asociamos con la variación en el costo de la marraqueta, que es responsabilidad o es atribuible al área de producción, mientras que la segunda es el cambio en el costo de la marraqueta, que es atribuible como responsabilidad al área de abastecimiento. Veremos que frente a la multitud de posibles valores asociados a cada una de las áreas, no tendríamos cómo elegir con justicia cuál de estas combinaciones es la que mejor refleja el grado de responsabilidad de cada una de las partes. Frente a este hecho es que para efectos de evaluar responsabilidades solamente se utilizan las variaciones puras. Las variaciones compartidas, combinadas, se las considera como responsabilidad compartida y simplemente no se las cuantifica. Se conoce a los responsables, pero no se identifica el grado o magnitud de la responsabilidad que le corresponde asumir por las variaciones en el costo del producto. No olvidar. Recuerden que cualquier duda, crítica o sugerencia la pueden canalizar por cualquiera de los siguientes medios. Por una parte, mi correo electrónico, que es asenriquezr@gmail.com, o bien a través de una llamada telefónica o un WhatsApp a mi celular 60001363. Nuevamente, se les pide de ustedes, Armando Segundo Enríquez Requena, que siempre estará disponible durante el curso y también después del curso para atender cualquier consulta o hacer cualquier comentario o simplemente charlar sobre estos temas de interés. Muchas gracias por haber compartido conmigo el contenido de este video. Ojalá que les haya sido muy útil. Los invito ahora a pasar a la parte C, en la cual trataremos lo mismo, para decir, el análisis de variación en los costos y fundamentalmente la asignación de responsabilidades, pero para un modelo tridimensional.